¿Cuántos tienen ganas de palabra, hermanos, esta mañana? Recibamos con un fuerte aplauso al apóstol Luis Aquino, que tiene la segunda intervención. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Hermanos, esta mañana yo quiero compartir algunas ideas. Voy a ser más propositivo que ministrar, digamos. Voy a hacer una serie de propuestas que yo quiero compartir con ustedes como pastores y líderes. He estado en los últimos tiempos reflexionando mucho acerca de algunas cosas que Dios ha venido a lo largo de mi vida compartiendo conmigo. Yo tengo ya ratos de estar en el ministerio. Comencé a predicar hace 44, 45 años, ya hace ratos de eso, ¿verdad? Siendo muy joven. Y el Señor me ha llevado a lo largo de estos 45 años experimentando muchas cosas, y en los últimos tiempos Dios ha estado hablando algunas de las cosas que quiero proponer esta mañana, en resumen. Y quiero hablar entonces del tema de una iglesia relevante. ¿Cómo podemos ser una iglesia relevante en este tiempo? Yo creo que el llamado de Dios para la iglesia es ser relevante. La iglesia primitiva lo fue. La iglesia primitiva irrumpió en la cultura romana, greco-romana, irrumpió y en la cultura judía, y creó un cambio de muchas cosas, muchas cosas que hicieron de la iglesia una iglesia relevante. De hecho, cuando Pablo y Silas llegan a Tesalónica, los ciudadanos de Tesalónica dijeron: estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Y eso es lo que realmente la iglesia hizo: trastornar la cultura, trastornar la sociedad, trastornar el medio religioso, el medio ambiente religioso, y provocó muchas cosas. La palabra dice en el libro de los Hechos, que describe mucho de esos primeros años de la iglesia, cómo la iglesia primitiva, los cristianos se juntaban, compartían todas las cosas, no había entre ellos necesitados, vendían las propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles administraban los recursos de la gente, y los administraron para que hubiese comida y para que hubiese todas las cosas necesarias para la iglesia. Y fueron los apóstoles. O sea que aquí hay una cosa importante para el ministerio apostólico que debemos entender. Hay una responsabilidad también. Y yo creo que eso es parte también de lo que Dios quiere hacer. Y yo quiero hacer 3 enfoques para hablar de una iglesia relevante. Y quiero hablar de un enfoque ministerial, de un enfoque misional y de un enfoque de autosostenibilidad. Y quiero hablar de esas 3 cosas esta mañana. Así es que quiero comenzar proponiendo algunas cosas, como ya dije. Yo creo que la iglesia necesitamos tener, dentro de un enfoque ministerial, un pastoreo personal de cada creyente. La pandemia nos trajo una serie de cambios impresionantes. Aquí hubo iglesias en El Salvador que sufrieron un impacto enorme durante la pandemia. Yo tengo el conocimiento de un caso de una iglesia que tenía más de 2,000 miembros, tenía un edificio tan grande como para albergar a la mitad de esos miembros, y tenía 2 cultos. También tenía colegio esa iglesia, y en la pandemia lo perdió todo, totalmente. Ahora, después de estar por algún tiempo asistiendo a un templo que le prestaba un amigo del pastor, otro pastor amigo de él, un lugar para reunirse, un grupo muy pequeño. Después han logrado rentar un local que quizás alcanza para unas 80 personas.
Eso fue una tragedia, en un sentido. También una de las primeras pérdidas que sufrimos en el país, que fue de impacto, fue la pérdida de un apóstol muy querido por mí, de la Unión. Se llamaba Ángel Emilio Ortiz, y este apóstol fue de los primeros que murió en la pandemia, y murió en Estados Unidos. Se contagió en Nueva York y fue a morir a Texas. Fue una cosa impactante eso, un hombre relativamente joven, con una iglesia impresionante allá en la Unión, tenía también un templo como para 1,200 personas, tenía televisora, tenía radio, tenía un edificio de 3 o 4 niveles, tenía un montón de cosas el apóstol Ángel Emilio. Por supuesto, la ausencia de él ya hizo que las cosas cambiaran, y ahora su familia no está en esa congregación que él plantó. Y después de la pandemia hemos visto cómo ha habido una nueva cultura en la iglesia, una cultura de no asistencia a la iglesia, así como una cultura de reunirse en Zoom y no encender la cámara, ¿verdad? Y no encienden la cámara para que no los vean en qué fachas están en la casa, o están oyendo ahí conectados y viendo la televisión, etc. Hay una cultura diferente en la iglesia. Hemos perdido casi todas las iglesias. Ha habido una baja sustancial de la asistencia a la congregación. Y de repente como que los cristianos se dieron cuenta que podían seguir siendo el tipo de cristianos que eran sin ir a la iglesia. Y seguir con las mismas prácticas que tenían y sin asistir y sin tener compromiso. Entonces, ¿qué necesitamos en la iglesia hoy? Yo creo que una de las cosas que debemos tomar en cuenta es el pastoreo personal de la gente. Yo no sé cómo fueron sus comienzos. Yo comencé, como les digo, muy jovencito a predicar a los 16 años. Y bueno, era una iglesia tradicional, muy linda, histórica. La iglesia donde estuvo el primer instituto bíblico de las Asambleas de Dios. El primer instituto bíblico no estuvo en la iglesia Betel de Santana. Ahí llegó años después. Pero el primer lugar donde estuvo el primer instituto bíblico de Asambleas de Dios en El Salvador fue en Quesaltepeque, en la iglesia donde yo nací. Y yo conocí incluso al primer pastor que retornó ya jubilado después de haber salido del primer año de estudio del Instituto Bíblico Betel. Y recuerdo eso, una iglesia pequeñita, éramos pocos, al final de cuentas éramos pocos. Los jóvenes éramos 5 y todos estábamos en la directiva, o sea, éramos directivos y miembros, ¿verdad? Éramos los 5, de ahí las hermanas eran mi abuela, mi tía Julia, mi tía, ¿cómo se llamaba mi otra tía? Bueno, la otra tía hermana de mi abuela, Olegaria, mi tía Ole, y un montón de... Gracias, pastor. Usted es la esencia del servicio, por eso Dios lo bendice y lo seguirá bendiciendo. Entonces, pero cuando yo me encontré con una organización cristiana llamada Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, ellos me entrenaron y me enseñaron la importancia del discipulado uno a uno, del discipulado personal. Y yo estuve esos primeros años ministeriales en la Cruzada Estudiantil, discipulando estudiantes universitarios y de bachillerato. Y luego yo pues estaba estudiando en la universidad, me gradué, salí del país a estudiar una maestría. Cuando regresé, venía ya como que sin ganas de ser cristiano, realmente, o de no ser tan comprometido. Y sí, cristiano, pero sin mucho compromiso. Y de repente, el siguiente día que regresamos del país, el pastor amigo mío, que fue también pastor mío durante 20 años, ahí estaba el siguiente día en la casa. Y era aquella época todavía de la guerra donde el transporte llegaba hasta las 6 de la tarde, los buses.
Y entonces él llegaba, porque yo llegaba a las 6 de la tarde más o menos de trabajar, era profesor en la universidad, y yo regresaba y cuando ya venía de camino decía, ay, ahí va a estar Juan en la casa. O sea, yo con gran entusiasmo, ¿verdad? Y de hecho ahí estaba, no teníamos más que darle la camacuna y ahí dormía él en la camacuna. Pasábamos a mi hijo a dormir con nosotros y poníamos al pastor en la camacuna. Todas las benditas semanas, él llegó una vez por semana a discipularme, hasta que me levantó otra vez. Hizo un trabajo que duró durante 20 años cuidando de mi vida, pastoreándome. El trabajo no hay alternativa no hay sustituto al pastoreo personal. Nosotros queremos que la iglesia sea una iglesia transformada, necesitamos el pastoreo personal de cada creyente. Cada creyente debe ser pastoreado como un pastor. Es importante el pastoreo, hermanos. Fíjense que el pastoreo invita a la misma congregación a participar cuidando a otros. Necesitamos aprender a cuidar a otros. Cuando cuidamos a otros, nuestra vida misma se desarrolla. Cuando la iglesia se pone a cuidar a otros, la iglesia crece y se desarrolla. Entonces es importante el pastoreo personal. Si queremos ver crecimiento espiritual genuino en la congregación, eso no se va a lograr desde el púlpito, aunque estemos ungidos y aunque ministremos a la gente y la gente caiga en reposo. Algunos en reposo del espíritu y otros porque ya no quieren que el pastor esté orando enfrente de él. Entonces, eso realmente es importante, la unción es importante, no lo discuto, pero el crecimiento de la congregación es producto del pastoreo personal. Eso es necesario. Ahora, esto puede incluir grupos pequeños en la iglesia y desarrollar grupos pequeños. La gente debe estar en grupos pequeños y eso es importante que lo trabajemos. Cualquier metodología de grupo pequeño. Pero necesitamos grupos de pastoreo, grupos donde cuidamos a los recién venidos también, a los recién nacidos. Y también cuidamos a los que ya tienen años de crecimiento. Necesitamos un trabajo de pastoreo. Ahora, eso nosotros personalmente, como pareja y como familia ministerial, hemos vivido eso a lo largo de nuestros años ministeriales. De los 45 años, por lo menos, de esos 40 años, hemos vivido la experiencia del pastoreo en grupos pequeños. Y esto es necesario. ¿Ok? Ahora, algunas prácticas de pastoreo pueden ser visitas a los hogares, ir y estar con la gente. Podemos tener algunos líderes de la iglesia que visitan a las personas. Ya les comenté mi experiencia con el pastor Juan Manuel, que me visitaba, que me buscaba, que me animaba, que me levantó después de ese tiempo que yo tenía. Es importante. También, como ya dije, grupos pequeños, reuniones de discipulado uno a uno. Deberíamos tener reuniones de discipulado uno a uno, trabajar en eso. Deberíamos organizar los pastores a la iglesia en ese discipulado uno a uno. Vos sos responsable de este y de aquel. Y es bueno que te reúnas con él, por lo menos una vez por semana. No vamos a escuchar las necesidades de las personas si no es en esa relación. Muy bien. Quisiera también, además de esto, hablar de un proceso de desarrollo de los cristianos, además del pastoreo personal. Necesitamos establecer un proceso de desarrollo de los cristianos. Y yo quiero proponer este modelo. Trabajar para llevar a los hermanos de creyentes en el Señor, que conozcan, que sepan, que tengan el conocimiento básico, bíblico, doctrinal, de creyentes a discípulos. Un discípulo es un aprendiz,
La palabra de hecho en griego es matete, y matete era el aprendiz de un maestro. ¿Ok? De creyentes a discípulos, gente comprometida, gente que conoce la palabra, conoce la doctrina, conoce el compromiso y está comprometido. De creyentes a discípulos y de discípulos a ministros. Y esta es la propuesta. Llevar a la iglesia de creyentes a discípulos y de discípulos a ministros. Y eso puede ser un proceso que todos debemos buscar establecer y deberíamos trabajar en elaborar un proceso de creyentes a discípulos y de discípulos a ministros. Definir qué es un creyente, definir qué es un discípulo y definir qué es un ministro. Definir cuáles son las responsabilidades de un creyente, cuáles son las responsabilidades de un discípulo y cuáles son las responsabilidades de un ministro. De entrada, un discípulo es una persona que diezma, por ejemplo. Solo para mencionar algo. Tiene un compromiso de ofrenda y diezmo. Si usted tiene gente en la iglesia que son pastores y todo, y no diezman, o líderes, y no diezman, por una razón válida, y casi no hay ninguna, entonces esa persona no la puedo considerar un discípulo, porque el discípulo entregaban a los pies de los apóstoles sus propiedades. Un proceso de desarrollo, de creyente a discípulo y de discípulo a ministro. Entonces debemos tener un enfoque intencional en el desarrollo de la congregación, de cuál es el proceso que vamos a llevar a la gente, cómo vamos a hacer para que este proceso se da, cómo lo vamos a organizar, cuál es el estilo de liderazgo o el tipo de liderazgo que vamos a organizar para que este proceso se dé, cuál es el proceso formativo que vamos a tener. ¿Qué vamos a enseñarle a un creyente? ¿Qué le vamos a enseñar a un discípulo? ¿Qué le vamos a enseñar a un ministro? Como un ministro es ministro además de la práctica. ¿Cuáles son los conocimientos, las destrezas, habilidades que tiene un ministro y que debe tener en las diferentes áreas? Deben haber ministros de alabanza y necesitan una formación. Deben haber ministros de servidores, deben haber ministros de la palabra. ¿Y qué proceso van a tener? Entonces eso me parece que es importante en este enfoque ministerial, el primero del que estoy hablando. Yo también creo que en este enfoque ministerial deberíamos hablar de que la iglesia debe volverse una comunidad escatológica y profética. ¿Ok? Quiero decir algunas cosas respecto de esto. Una iglesia no solo debe enfocarse en el presente, en el hoy. Una iglesia debe ser una iglesia que tiene una perspectiva del futuro y ve hacia el futuro. Debemos aprender a ver hacia el futuro. Y necesitamos no solo la formación bíblica o teológica, escatológica. No solo debemos aprender eso, porque hay gente que no entiende muchas cosas porque no ha habido formación en eso. Pero la iglesia debe ser una comunidad escatológica, una comunidad que testifica, una comunidad que dice lo que va a pasar, que le habla al mundo y tiene una respuesta para el mundo, tiene una respuesta para esta nación. Y puede decirle a esta nación las cosas que vienen. Y debe tener una perspectiva bíblica, escatológica, pero también debe tener haber recibido del Espíritu cosas que hablan del futuro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué le espera el Salvador? Hay algunos, yo estaba leyendo ayer o antier los escritos, lo que estaba escribiendo, un muchacho conocido mío, por muchos años fue el discípulo de un querido amigo mío, y era muy cercano, incluso era una ayuda pastoral de él. Él ha dedicado los últimos tiempos a volverse un portavoz activo de las redes sociales, hablando pero pestes acerca del gobierno. Él cae en la categoría, porque este gobierno tiene tres tipos de gente: los que lo desprecian, los que estarían dispuestos a dar la vida por él, y en medio también hay un grupo que a veces sí, a veces no. Pero este cae dentro de la línea de los que lo desprecian. Es que
Bueno, yo cuando escribe algunas cosas, yo digo, ya lo van a ir a traer, ya va a aparecer aquello de 3 Doritos después. Ya lo van. Y él ya lo está diciendo. Puede ser que a mí me desaparezca, o sea, ya lo está profetizando, ¿verdad? Puede ser que, pero deben saber que si eso ocurre es el no sé quién, el no sé, y empieza a hablar. Ok. Hay gente en la iglesia que se mete en esa línea y ese es su enfoque y esa es su perspectiva y está muy enfocado en el problema actual del Salvador. Hay otra línea que dice que no, que ya prácticamente después de esto el paraíso, ¿verdad? O sea que ya llegamos casi a las puertas del cielo con este gobierno, vamos a entrar y vamos a llegar, lo que sigue después es el cielo. Hay algunos que están en esa línea y hay una buena cantidad en el centro que no dice nada, no habla nada. La iglesia debe enfocarse no en el presente nada más. Debe tener una perspectiva escatológica, debe saber del reino, debe estar enfocado en el reino y debe hablar de las cosas que la palabra dice, que la escritura dice. ¿Qué es lo que viene sobre la tierra? ¿Qué es lo que la palabra enseña? Pero también una perspectiva profética. Debe haber una perspectiva profética del futuro. Comparto lo que estaba diciendo el apóstol. Lo estaba diciendo de alguna manera también José Luis. Yo creo que viene un tiempo de mucha abundancia sobre El Salvador. Ese es mi sentir. Yo creo que estamos entrando a los años de las vacas gordas en El Salvador. Voy a repetirlo. Estamos entrando a los años de las vacas gordas. Pero después de los años de las vacas gordas vienen los años de las vacas flacas. Severos. Muy severos. Las vacas flacas van a ser tan severos que se van a comer a las vacas gordas y la gente va a sufrir. Algunos van a morir de hambre. Severos. Pero quiero recordar una cosa, que los años de las vacas flacas para José, su familia y para Egipto fueron los mejores años, mejores que los de las vacas gordas. Porque hubo un hombre con una visión y una unción profética que se preparó. Y fueron mejores los años de las vacas flacas que los de las vacas gordas. Pero eso no discute la verdad, que estamos entrando a los años de las vacas gordas, pero después vienen los de las vacas flacas. Y si la iglesia no está preparada, el liderazgo somos responsables de una visión profética de la iglesia. Y necesitamos trabajar eso. La iglesia primitiva se preparó, se prepararon. Por eso pusieron todas las propiedades a los pies de los apóstoles. Había un enfoque escatológico y profético. Y se prepararon. Y la iglesia fuera de Jerusalén se preparó para ayudar a la iglesia de Jerusalén en los momentos de persecución. A la iglesia de Judea. Se prepararon para eso y sirvieron y ayudaron a los hermanos. Muy bien, este es el primer enfoque del que quería hablar, un enfoque ministerial. Pero ahora quiero hablar de un enfoque misional. Yo creo que como iglesia necesitamos un enfoque de misión. Hemos enfatizado muchas cosas y está bien. Hemos enfatizado el tema de la alabanza y la adoración y está bien. Porque eso es exaltar a nuestro Rey y la adoración desata la presencia del Señor. Está bien. Hemos enfocado la iglesia también a la parte, algunos, otros quizás no, de desarrollo interno de la iglesia. O sea, hemos trabajado mucho el desarrollo centrípeta o hacia adentro de la iglesia. Hemos enfocado mucho eso y está bien. Pero necesitamos retomar el enfoque hacia afuera, el enfoque centrífuga. Necesitamos ir hacia afuera. Hermanos, una iglesia saludable debe tener una comprensión clara de su propósito y de su misión. Una comprensión clara. Estaba recordando el video que está en YouTube de Poncho Murgia.
Poncho Murgia es una persona con la que yo tuve contacto, mexicano él, de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez se volvió la ciudad más violenta de México por algún tiempo. Allí han crecido algunos de los carteles más violentos mexicanos. Poncho Murgia, yo siempre mantengo en mi corazón la intención de en algún momento poderlo traer aquí al país y que comparta con nosotros. Poncho Murgia era pastor de una de las iglesias grandes de Ciudad Juárez, muy grandes. Y el Señor un día le dijo, porque era una iglesia de 2,000, 3,000 miembros, le dijo: Poncho, te quiero pedir un favor. Y él le dijo: ¿qué favor quiere, Señor? Quiero que dejes la iglesia. Y él le dijo: que dejes la iglesia, hoy que está en ese momento de crecimiento y que estamos muy bien. Sí, Poncho, quiero que la dejes. Y le dijo: ¿y qué quieres que haga, Señor? Simplemente que la dejes. Quiero que te vayas a orar y ayunar al parque tal, uno de los parques centrales de Ciudad Juárez, y que pongas ahí una carpa. Y yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Y Poncho se fue, cuéntale en su testimonio, y puso una carpa. Y la puso ahí en el parque de Ciudad Juárez. Y llegaron mucha gente y le decían: ¿y usted qué está haciendo? Orando por la ciudad. Y llegaban otros: ¿y usted qué hace? Estoy ayunando por la ciudad. Y llegaron unos periodistas y le dice: ¿y usted contra quién está protestando? No, contra nadie. ¿Y entonces qué está haciendo aquí? Es que Dios me dijo que viniera a orar por la ciudad. Y se va la periodista donde el editor del periódico y le dice: mira, dice el Señor que Él no está protestando contra nadie, que Dios le ha dicho que ore por la ciudad y ayude, porque Él le va a decir qué es lo que va a hacer con la ciudad. Y le dice el editor en jefe del periódico: ah, pues mira, de ahora en la mañana, todas las mañanas antes de venirte al periódico, le vas a ir a preguntar a ese hombre qué es lo que Dios le ha dicho acerca de la ciudad. Y yo lo voy a publicar. Y todas las mañanas la periodista llegaba a preguntarle a Poncho qué es lo que Dios le estaba diciendo. Y empezó a llegar gente a la carpa para que orara por ellos. Gente era sanada. Milagros se empezaron a desatar. Un montón de cosas. Dice Poncho que lo llamó el alcalde, el gobernador, y le dijo: Poncho, quiero que te hagas cargo de la cárcel tal, una de las 5 cárceles más peligrosas de todo México. Y él llamó a un amigo de él y le dijo: de ahora en adelante vos vas a ser el alcalde de esta prisión. Y esa prisión se transformó. No voy a contarles todo el testimonio en detalle, véanlo en YouTube, se llama Poncho Murgia, ya se lo dije. Si alguno quiere que le mande el link, ahí me pregunte y yo se lo mando, para que ustedes lo puedan ver, el testimonio de Poncho Murgia. Y transformó la cárcel más peligrosa, una de las cárceles más peligrosas de México, en un modelo de cárcel. En medio de una ciudad violenta, con un hombre que estuvo dispuesto a escuchar al Señor, que dejara de enfocarse hacia adentro para que se enfocara hacia afuera. Hay muchas cosas que necesitamos aprender y hacer, poner en práctica. La misión nuestra debe ser relevante, hermanos, para esta nación. Hemos perdido nuestra relevancia misional en la iglesia en El Salvador, excepto algunos casos contados que están haciendo un trabajo aparte del tradicional, como reunirse en los estadios, que siempre es otra versión de para adentro, o en los grandes lugares abiertos, que sigue siendo una visión hacia adentro. Hemos perdido un enfoque hacia afuera. Samuel ha sido evangelista por muchos años y ellos tuvieron un proyecto muy interesante en el centro de la ciudad acerca de trabajo que no solo era predicación, sino que también era ir a la comunidad y hacer trabajo en la comunidad. El pastor Joel ha hecho lo mismo en diferentes lugares. Necesitamos replicar eso.
Un enfoque, retomar el enfoque misional de la iglesia. Es importante. También es importante, por supuesto, el desarrollo de la evangelización. ¿Por qué es importante compartir el evangelio? Porque es la única forma que la gente tiene para encontrarse con Jesús y poder ir a la presencia del Señor. La evangelización es la predicación de las buenas nuevas. Y las señales van a seguir a la gente. Van a poder imponer manos sobre los enfermos y sanar. Hermanos, hay mucho más sanidades afuera que en los eventos que tenemos como iglesia. Muchísimas más. Yo estoy escribiendo un libro. He tenido una breve pausa, pero voy para retomarlo. Se llama He oído su voz. Y experiencias, cuento ahí de las formas en que Dios me ha hablado a mí. Y recuerdo una en particular, un capítulo que tiene el libro. Este era un chico, todavía está. Este muchacho se llamaba, le dicen, o su familia le dice Fonchito, se llama Alfonso. Y Fonchito, un jovencito de 17 años, andaba con sus amigos de promoción, celebrando, hijo de cristianos, su abuela era cristiana, pero él andaba en su muy disfrute, al estilo de los muchachos. Y salieron en un gran pica, porque es de esas familias de pueblo, pero de los que andan con sombrero y tienen pistola, ¿verdad? Y salieron y unos en el pick-up y a él lo montaron en una motocicleta. Y vienen los amigos en las cosas de jugar, le pegan con el pick-up a la moto y lo aventaron por allá y el manubrio se le incrustó en el abdomen. Y quedó mal. Entonces los cipotes hicieron lo que en su sabiduría de cipotes o de muchachos saben hacer. Lo fueron a esconder a una casa. Y se les estaba muriendo. Entonces uno de ellos, después de 2 o 3 días, fue y le dijo al papá lo que había pasado. El papá fue a ver al cipote y cuando lo vio tan grave se lo llevó al hospital de Sonsonate y le dijeron, no, aquí no lo podemos hacer eso. Lléveselo para San Salvador. Lo trajeron a San Salvador, le hicieron una cirugía, le abrieron el abdomen y le dijeron, no hay nada que hacer. Es más, lo dejaron abierto. Había perdido el vaso, el hígado lo tenía dañado, el páncreas, o sea, era un desastre. Y entonces me llamaron para que fuera a orar por él. Casi era para darle los santos óleos. Y llego y estaba Fonchito, pálido, pero pálido, sin ningún color, y ya casi agonizando. Y yo llegué a orar por él. Ha sido una de las experiencias que yo he tenido en mi vida, y he tenido varias. Y no han sido dentro de la iglesia. Esto fue en el hospital. No, era un hospital privado. Y llego al hospital y de repente cuando estoy orando veo 2 manos hasta aquí con túnica que entraron al abdomen y hacían este movimiento. Yo supe ahí que Dios lo iba a sanar. Hoy el Fonchito tiene 2 cipotillos. Yo lo vi unos 2 años después, solo así eran los grandes músculos, un cuerpo esculpido, y yo decía, qué barbaridad lo que Dios hizo. Yo sé que ustedes han visto eso también en su propia vida. Necesitamos ir a las calles y que los milagros se den, pero va a ser ahí. ¿Por qué gastamos tanto en hacer grandes eventos? ¿Por qué malgastamos los recursos de esa manera? Voy a hablar de recursos, pero miren, hermanos, les voy a tirar una anticipada. Yo, desde hace muchos años, Dios me llamó a pastorear muchos millonarios, pero millonarios. Y uno de los últimos con los que estuve hablando es una de las empresas, de las 50 empresas de más grande crecimiento en todos los Estados Unidos. Un colombiano, un siervo de Dios. Y en medio de toda la plática salió este tema. Los empresarios
están preocupados de dar tanto diezmo que tienen, porque este tiene tanto diezmo que dar. Pero es que sus diezmos son millonarios. Y yo he tenido miembros millonarios en la congregación también. Hermanos, cuando venía ese diezmo era una papelada. Hermanos, el tema era, y la gran preocupación de estos millonarios de dar, estuve hablando con otro recientemente, de El Salvador, en menos dimensión que aquel, pero millonario. Y la preocupación es que le dan los diezmos a los pastores y los pastores cambian la cerámica, construyen más cosas, compran más equipos y se van por otras consolas y otras baterías digitales y compran aquí, compran allá, desperdician los recursos. Y estos millonarios están preocupados, ya no quieren darle tanto a la iglesia porque el pastor no tiene fin. Es un pozo sin fin. Es un desperdicio de recursos. Perdónenme la expresión, en tonteras. No, yo salí más cristiano. Cuando venían esas papeladas, me iba al Super Selectos y compraba vales de comida de $50 y se los daba a algunos hermanos de la iglesia. Y ninguno de ellos está en la iglesia. Ahí estaban mientras yo les daba los vales. Y desperdicié los recursos. Los desperdicié con una intención de espiritualidad. No hay un entendimiento de administración de los recursos. Imagínense ustedes todos esos recursos que recibieron los apóstoles en la iglesia primitiva. No había entre ellos ningún necesitado. Y estamos hablando de miles, porque supieron administrar. Yo digo que no deberían ordenar a nadie apóstol que no sepa administrar. Y tampoco pastor. No deberían. Pero yo estaba hablando de evangelización. La importancia de discipular. Muy bien. Voy a entrar ya que me metí, ¿verdad? A hablar un poco de este enfoque, otro que estaba hablando. Un enfoque de autosostenibilidad. Hermanos, estamos enfrentados a muchos desafíos. Los desafíos de la autosostenibilidad de la iglesia. Estamos en una crisis, a pesar de todo, porque se nos fue la membresía. Y por otro lado, también estamos ante la realidad del empobrecimiento de la congregación. Literalmente hay un empobrecimiento de la gente. Hermanos, hay gente aquí en El Salvador que se está muriendo de hambre. Hay gente que están comiendo un tiempo al día. Hay gente que está pasando crisis. Y nuestras congregaciones están en una situación bien difícil. Pues ahorita todo el mundo anda tratando de ver si se consigue un empleo en una maquila para que le paguen el 400 pesos, el salario mínimo. El mínimo. O en un call center que pagan 500, 600. Pero los tienen trabajando sábados y domingos y hasta las 7 de la noche. Tampoco pueden ir a la iglesia. Porque trabajan para sobrevivir. Y la cantidad de ingresos, si no hemos trabajado, este es un desafío que tenemos. El desafío de cómo financiamos la parte ministerial. Hermanos, necesitamos un enfoque
de autosostenibilidad de la iglesia, de autogestión, de gestionar recursos y de administrarlos adecuadamente y de invertirlos y de producir más. Hay tantas ideas que no las hemos desarrollado porque estamos enfocados en lo nuestro. Fíjense que en Comasagua había un muchacho joven. Suelen ser los jóvenes los que están más abiertos de la cabeza, ¿verdad? Ya los viejos estamos tratando de acordarnos de las cosas que vivimos. Yo trato de recordar los teléfonos después de un minuto de haberlo visto. ¿Cuál era el número que tenía que marcar? Porque la memoria de corto plazo se va perdiendo. La de largo plazo, me sorprendí, fui a la vigilia y me acordé de los nombres de todos los que vi ahí. De todos. ¿Verdad? De todos. Y los saludé por nombre. Angélica, Eunice, Carlos. Y a todos los hermanos de la iglesia, que no son de mi iglesia. Y de los de mi iglesia, pues sí son memoria de largo plazo. El problema es la de corto plazo. Y los viejos estamos tratando de ver cómo recordamos las cosas y ahí estamos jugando sudoku o crucigramas para tratar de acordarnos de las cosas y mantener la memoria, ¿verdad? Juega, ¿verdad? Sí, vos, ok. Ginkgo biloba necesitamos, ¿verdad? Pero mire, este muchacho de Comasagua, jovencito, se le ocurrió una gran idea. Fue donde don Pedro, son nombres ficticios. Mire, don Pedro, ¿usted qué está produciendo? Tomate, yo produzco tomate, ¿va? Fue donde don Carmelo, ¿y usted qué produce? Yo produzco cebolla, ¿va? Y después fue donde don Agapito, ¿y usted qué produce? Fíjate, hijo, que yo ejotes, baje. Bueno, así fue por los alrededores de Comasagua y se encontró como 10 productores y uno tenía gallinas, entonces sacaba huevo, otro tenía un estanque de tilapia. Bueno, la cosa es que armó algo que él le llamó la canasta campesina. Se vino a Santa Tecla y sus alrededores y le empezó a decir a la gente, mire, yo tengo una canasta, se llama la canasta campesina. Tiene tomate, cebolla, chile, huevos, una docena. Y le empezó a decir lo que tenía la canasta campesina. Se la voy a vender a $40 una semanal. Le voy a traer una semanal de esta canasta. Vale $40, pero usted me da 20 de entrada. Y luego semanalmente me va dando 5. Y al mes me completa los 40. Cada principio de mes me va a dar 20. Y luego cada semana me va a dar 5. Y gente estuvo de acuerdo, porque le traigan a uno huevos indios en vez de otros y que le traigan cosas recién cultivadas, pues la gente se empezó a entusiasmar. Y resulta que el primero, no me acuerdo cómo es que era, don Pedro, ya ven. Don Pedro necesitaba 20 para producir más ganancia. Le pagaba sus 20, a cada uno le iba pagando sus 20. Y los otros 20 eran de él. Para financiar, incluso empezó a financiar a los campesinos. Y aquí andaba llenando de canastas campesinas. Ideas. Solo es una. Pero cuando uno está pensando en ideas, cómo financio el ministerio, las ideas van a fluir. Lo que pasa es que nosotros estamos pensando acerca de, bueno, Pedro lo negó a las 3 de la mañana, a las 12, y andamos preocupados en esos detalles. Y no estamos preocupados en otras cosas que son del mundo. De este mundo que se va a quemar por fuego. De todas maneras, Dios va a destruir todo. Autosuficiencia, generación de recursos. La iglesia primitiva lo hizo, hermanos. Miren, deberíamos de formar pequeños negocios en la iglesia. Comenzar con pequeños. Yo creo que el pastor Joel tiene una unción para eso. Y ya viene trabajándolo desde ya hace ratos. Y Dios le ha dado algo a él para eso.
Pero eso es algo que no solo es de él, le cuento. Si se la quiere quedar él, quítenle la parte de ustedes. Porque esa no es unción solo de él. Deberíamos de trabajar eso, hermano. Nosotros estamos queriendo comenzar. Bueno, de entrada, Dios me dijo, antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, debes de fundar una empresa. Como yo soy teórico, y he sido teórico toda mi vida. O sea, yo me gané el pan toda mi vida con el sudor de la lengua. ¿Me entiendes? Un tiempo fui pastor, fui maestro, fui profesor en la universidad. Entonces yo siempre me he ganado el pan con el sudor de la lengua. Entonces, intelectual, hay que hacer bosquejos. Ustedes no están viendo, pero yo aquí lo que tengo es un bosquejo, todo un garabato. Así escribo yo. Tengo mi programita para hacer todo. Yo no puedo ir leyendo la página así, como hace José Luis. Eso no puedo yo. Me trabo todo. Yo tengo que tener mi garabato. Y pago por él, porque lo necesito. Es mi herramienta. No necesito otra cosa. Esto es lo que necesito para predicar. Esto es lo que yo me invento, porque lo que no está aquí me lo invento. Entonces, fundar una empresa. Pues lo que hice fue que llamé a un abogado de la iglesia y le dije, necesito fundar una empresa. Vaya, me dijo, necesita esto. Necesita una inversión de $2,000. Y, pues hagámoslo, le dije yo, vamos a buscarlo. Conseguí a alguien que me ayudara y conseguimos la plata. Y entonces fuimos al Ministerio de Hacienda, fuimos al CNR, fuimos a todos lados y apareció la empresa SADCB. Con NIT, con IVA, con todo, hasta carnet de exportador, de importador, todo tenía. Lo que no tenía era negocio. Pero la empresa está. Entonces, pasó la pandemia y mi hijo comenzó a trabajar, el menor. Y empezó a trabajar él salió de la Universidad de Comunicaciones, pero se metió a un curso de publicidad, todo un año, a la par de la universidad. Y se fue a trabajar a una empresa publicitaria del país. Y lo tenían trabajando hasta las 2 o 3 de la mañana por un salario mínimo. Y además maltratándolo. Entonces me dijo, papi, yo voy a renunciar. Ahorita que puedo, que no necesito el trabajo. Pues en la casa tenía comida, tenía todo. Hasta mi carro era el que se llevaba al trabajo. Entonces me dijo, voy a renunciar. Renunciar, le dije, ahí está la empresa. Y él empezó a hacer funcionar la empresa. Bueno, para no hacerles larga la historia, porque como él no fue pastor desde chiquito, gracias a Dios. Pues sí, porque uno quiere que los hijos sean pastores, ¿verdad? Pero este no fue, gracias a Dios. Empezó a fundar, ya fundó 3 empresas y va por otra. Entonces me dijo, papi, hacete cargo vos de esta, que es una de servicio de instalación, venta, instalación, reparación y mantenimiento de aires acondicionados. Ahí he andado yo, hermanos, en un panelito, sin aire acondicionado, rebotón, pom, metiéndome en las casas de la gente. Ya aprendí muchas cosas del término, no de hacerlo, pero sí de cosas de aire. Porque ya lo hizo, ya aprendí, ya me metí. Y yo digo que los pastores necesitamos meternos a hacer negocios. Lo necesitamos. Debemos, para que le modelemos a la iglesia. Dios me dijo a mí hace mucho tiempo, es que el problema con vos, me dijo, es que vas años adelantado, algunos años, y por eso la gente no te entiende. Algunos no te entienden, porque van muy adelantados. Entonces vos no estás en otra página. Yo no sé por qué el Señor me ha metido en eso, pero lo que sí puedo hacer es saber qué es todo lo que he aprendido, estoy aprendiendo. Entonces en la iglesia estamos haciendo ferias de emprendedurismo. Les decimos a los hermanos que traigan sus negocios, que los muestren, los enseñen. Se venden, lo que llevan lo venden. Llevan curtido, llevan bisutería, llevan ropa,
Llevan de todo y hacemos un día de emprendedurismo al mes o 2 meses. Y la gente vende y está creciendo y desarrollándose. Necesitamos un enfoque. Necesitamos entender la importancia de la sustentabilidad. Una autosuficiencia en la generación de recursos. Fíjense que yo fui al Congreso Internacional de Christian International del obispo Bill Hamon hace 6 o 7 años. Y llegó a predicar la doctora Pat Francis de Canadá. Hermanos, para llegar a predicar a ese Congreso Mundial, no es cualquiera el que llega a predicar, pues. O sea que deben de tener algo que decir. Y llegó la doctora Pat Francis y contó este testimonio. Dice que ella, no sé si le donaron o adquirió un gran terreno en una zona deshabitada, ahí en Canadá. Y llamó a un hermano, proyectista, arquitecto, un hombre de negocios de construcción. Lo llamó y le dijo, mira, yo te quiero pedir un favor. Quiero construir un templo en esa tierra, grande. Quiero que me hagas el proyecto. Y le dijo el hombre empresario, ¿y por qué quieres arruinar la tierra? Le dijo. Entonces, no, creo que no me entendiste, le dijo. En ese terreno quiero construir un templo de adoración al Señor. Sí, le dijo él, sí te entendí. Por eso te pregunto que por qué querés arruinar la tierra. Entonces le dijo ella, no entiendo desde cuándo acá construir un templo en un lugar es arruinar la tierra. Si los templos bendicen la tierra. No, le dijo, sería arruinar la tierra. Porque si tenés el dinero para construir ese gran templo, ¿por qué no construís un mall? Un centro comercial. Y si querés, le dijo, ahí en el centro deja un espacio para que te reúnas con tu gente. Todos los locales de negocios los vendés o los rentás. Y esos te van a financiar la iglesia. Y te van a ayudar a pagar la construcción. Y le hace caso. Y construye un centro comercial. En vez del gran templo. Con sus órganos especiales y todas esas cosas. ¿Verdad? 5 guitarras para el guitarrista. ¿Verdad? Y dice que empezó a desarrollarse alrededor del centro comercial toda una serie de urbanizaciones, que muchos de ellos se volvieron miembros de la iglesia. Y desarrolló un proyecto. Les fue a revolucionar la cabeza a los hermanos allá, el doctor Hammond y su familia y todos los líderes de allá. Tanto que vendieron un gran pedazo de tierra que tenían ahí. Y empezaron a hacer otras cosas. ¿Por qué? ¿Pero por qué seguimos construyendo locales para ocuparlos 3 veces a la semana? En algunos casos solo los domingos. ¿Por qué? Y ni se llenan. ¿Por qué no construimos locales multifuncionales? ¿Por qué no construimos este local y lo hacemos una cafetería grande? Con postres especiales, música en vivo, instrumental, hasta karaoke. ¿Por qué? ¿Por qué no pensamos en la autosostenibilidad? ¿Por qué pensamos en tanto desperdicio de recursos? Eso es lo que ven los empresarios en las iglesias y dicen, no, hombre, es que este va a seguir echándole plata a ese volado. Es que ese es un pozo sin fin.
que ahora va a querer cortinas de aquí, que ahora va a querer alfombra. Ay, hermano, esa palabra siempre me duele aquí en el corazón. Cuando digo alfombra me duele. Es que me duele, hermano. Es que miren, yo me metí a un local bien grande, en la cima. Enorme local. Llamé al encargado de alfombras, un queridísimo hermano. Y me dijo, aquí lo que necesita es una alfombra de alto tráfico, me dijo. De 7 años por lo menos. Pero debe ser especial, me dijo, porque este es el lugar para el Señor. Y me entuturutó. Y allá voy yo de Juan Vendémela, como dicen en mi pueblo, a comprar una alfombra finísima de alto tráfico para 7 años. Estuve 2 ahí. La tarima era otra alfombra más especial, roja, gruesa. Estuviste ahí. Qué cosa más linda. El aire, necesitamos aire. Llamé a otro hermano. Me dijo, no, aquí necesita unos equipos, paquetes, y me entuturutó y me vendió unas cosas que no sé ni dónde están aventadas, por ahí deben estar. Le metí como $40,000 a la renovación esa. Es que yo tenía una capacidad de perder pisto, hermano. De desperdicio. Hermanos, necesitamos pensar diferente. Estoy hablando con el liderazgo y con pastores. Necesitamos un enfoque diferente. No podemos seguir de esa manera. No podemos seguir trabajando de esa manera. Después de salir huyendo de ahí, porque literalmente salí huyendo, yo dije, nunca más vuelvo a rentar un local. Nunca más. Desde ahí tengo 12 años de estar en hoteles o en lugares que son de renta de locales. Se la robó la dueña. Hermano, ya sí, lo tenía así el puñal, pero usted me lo acabó de hundir. Y los aires se pudrieron. Pagué como 10 años bodegas para tenerlos guardados. O sea, salieron más caros por todo el pago de bodegas. Es que, miren, el gran problema de los pastores es que no tenemos un enfoque empresarial. Miren, la Biblia habla de casos de la Escritura. Y yo creo que los pastores debemos tener, como decía el apóstol, una unción de José y de Daniel, de administrar los recursos del reino. Una unción de Mardoqueo y una unción de Nehemías, de reedificar y reconstruir. Debemos tener una unción de desarrollo para sostener al pueblo, porque vienen los años de vacas flacas. Y si nosotros no sabemos, no tenemos un pensamiento de autosustentabilidad, nosotros, hermanos, vamos a perder. Tienen locales, vuélvanlos funcionales, hombre. Renten a otras congregaciones. Llamen a otros pastores y díganle, aquí te podés reunir, te vamos a dar todas las condiciones, solo paganos tanto. Menos de lo que pagan en otro lugar. ¿Por qué no volvemos cafeterías, por ejemplo? Ese es un negocio. O work office. O sea, ¿cómo le llaman? Coworking. Lugares donde hayan aires y la gente pueda trabajar y empresas puedan funcionar ahí y hayan el salón de reuniones para cosas que tengan, eventos. De eso sabemos. Un enfoque de autosostenibilidad. Hermanos, tengo que cerrar porque el estómago ya me avisó. Hermanos,
la iglesia debe ser relevante. Y yo creo que estamos llamados a ser relevantes, pero una iglesia relevante necesita estos tres enfoques, por lo menos, y más. Un enfoque ministerial, un enfoque misional y un enfoque de sostenibilidad económica. Lo quiero proponer para que lo siga llevando en su corazón y en su mente, y que abra su corazón y su mente para que el Señor siga trayendo eso a su corazón. Ya muchos Dios nos ha estado metiendo en los negocios. A muchos Dios nos está metiendo. Aproveche eso, porque es una unción de Dios. Es una unción de Dios para los ministros. Dios está trayendo una unción para los ministros, para que nos desarrollemos. Dios nos está llamando. Ahora, solo termino. Por supuesto que a la base de todo esto, particularmente de lo último, está una fundamentación de principios y valores del reino. No podemos ir tampoco a hacer los negocios como los hace todo el mundo. Principios del reino. No vamos a volver un lugar tampoco un antro, ¿verdad? Pero sí principios del reino. Que el Señor te dé creatividad, hermano. Que el Señor te ayude. Que la escuela dominical se vuelva un colegio. Sí, esa es una opción. Eso ya lo ha hecho la iglesia desde hace mucho tiempo. Algo funciona. Porque algunos ni siquiera son tan buenos. Porque se desenfocan. Pero hay cosas que sí el Señor va a traer y que te las va a revelar. Y yo espero que eso suceda. Cerramos entonces dándole un aplauso al Señor. Por favor, oremos. Levanten sus manos y oremos. Señor, yo quiero pedirte que estas palabras que yo he traído, que más son pensamientos, reflexión, tú traigas lo tuyo al corazón de tu pueblo. Que traigas aquello que quieres desarrollar en el corazón de tus siervos. Pido, Señor, que empieces a traer una manifestación de tu gracia. Que la unción de José y Daniel, la unción de Mardoqueo y Nehemías, la unción de Noé, de la que se hablaba también, venga sobre tus siervos. Dales ideas, dales creatividad, dale, Señor, revelación, dale, Señor, entusiasmo. Que los años que faltan sean años de lo que tú quieres hacer con ellos, sean años de mucho gozo, de mucho progreso, de avance, sean años de fruto y sean años para darte la gloria a ti. Te lo pido, Señor, esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.